Esas palabras las expresa el apóstol Pablo. Y bueno, pues sabemos que uno de los principales propósitos de él para con Timoteo era pues recordarle lo importante que es servir al Señor, entre otras cosas más. Y ya el apóstol Pablo, pues en contexto, estaba por terminar literalmente ya su ministerio terrenal, ya que pues por las escrituras conocemos que desde que él se convirtió al Señor en el camino a Damasco, ahí en el libro de los Hechos, la vida de este varón de Dios, ¿verdad?, fue totalmente diferente. El camino a Damasco marcó un parteaguas en la vida del apóstol Pablo. Y esto es lo que también marca en la vida de todo aquel que reconoce que solo Jesús le puede perdonar sus pecados y solo Jesús le puede dar vida eterna. Además de que Jesús le puede hacer una nueva criatura. Es el mismo parteaguas en el camino a Damasco. Fue particularmente para el apóstol Pablo, cuando dice que se le apareció de repente un resplandor y el Señor le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa es dar cosas contra el aguijón. O sea, en contexto sabemos que el apóstol Pablo aborrecía las cosas de Dios, aborrecía a todos aquellos que seguían a Cristo, les llamaban los del camino. Y era una persona muy diferente, muy, vamos a decirlo así, muy terrible. Le tenían miedo también. Pero cuando tiene un encuentro con Cristo, de ahí en adelante, y paulatinamente hablando, el carácter, la vida de este hombre fue moldeado poco a poco por el Señor. Porque quien habita en el corazón quien habitó en el corazón de Pablo es el Señor. Y quien habita en nuestro corazón en estos momentos es también el Señor. Entonces, de ahí en adelante, la Biblia nos habla mucho del apóstol Pablo. ¿Qué no se puede decir del apóstol Pablo? Me quedo con el último himno que me ayuda a mí, devocionalmente hablando, en las alabanzas. Sabemos que todos los cantos son para el Señor, pero que también hay una aplicación para nuestras vidas. Y el último canto es: Él vino a mi corazón. Ya no voy por la senda que Él me trazó. ¿Sí? Perdón, que el mal me trazó. Dos solo encontré: confusión. Mis errores pasados, Jesús los borró. Cuando Él vino a mi corazón. Hermanos, ¿por qué estamos aquí en la iglesia? ¿Por qué traemos una Biblia? ¿Por qué disponemos un tiempo para venir miércoles, domingos? ¿Por qué nos interesa colaborar dentro de algún ministerio en la iglesia? ¿Por qué nos interesa el hecho de orar unos por otros? ¿Por qué ya no queremos caminar como antes caminábamos o como bien hemos visto el mundo y su sistema lo hacen? Pudiéramos decir, ¿por qué ya no tomamos bebidas alcohólicas? ¿Por qué ya no escuchamos música que sabemos que no tiene ninguna edificación para mi vida? Y todas estas preguntas nos hacen entender algo muy importante: que Cristo vive en nuestro corazón. Esa es la razón suficiente. No hay que ser muy escatológicos, no hay que profundizar tanto para entender que cuando Cristo llega a tu corazón, sencillamente eres otra persona. Y que ahora estás en medio de una batalla. Y de eso quiero hablarles en esta tarde. ¿Cómo pelear la buena batalla? Es el título de este mensaje. Acabamos de leer de parte de lo que dice la Escritura por medio del apóstol Pablo, y dice: he peleado la buena batalla. Imagínense, o sea, por favor, a veces es importante echar a volar la imaginación. Desde el camino a Damasco, ¿sí? Todo cambió para este varón. Fue poco a poco puliéndose, moldeándose al carácter y a la semejanza del Señor Jesucristo. Dicho sea de paso, hermanos,
Desde que empezamos nosotros la carrera cristiana, nuestro único propósito es ser semejantes a Cristo el Señor. Ese es el propósito. No hay otro propósito. Es ser semejantes a Él. ¿Se batalla? Es una pregunta para ustedes. Sí se batalla. ¿Quién no ha batallado en la vida cristiana para parecerse más al Señor Jesucristo? Tal vez necesitamos recordar algunas cosas para entender que ciertamente estamos peleando una batalla. Aquí en la lectura que nos hizo el hermano Ávila, el favor de dirigirnos. ¿Se acuerdan de la lectura, hermanos? Filipenses también es una carta que el apóstol escribe. En esta carta, hermanos, pues ya hemos visto algunas cosas importantes, pero solo quiero que vean ahí el versículo 6. En cuanto a celo, dice el apóstol Pablo, o sea, ¿cómo era antes? Perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, pues era irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y ahí vemos al apóstol Pablo peleando una buena batalla. Ahora, ¿él batalló en la vida cristiana? Sí, batalló. ¿Quién no batalla en la vida cristiana? Si alguien dice, yo acepté a Cristo como mi Salvador personal y no he tenido ningún problema, yo he vivido una vida cristiana que la verdad, pues, no he pasado por altibajos, por desánimos. Es más, ni siquiera he pensado en regresar hacia atrás en cuanto a las cosas que antes hacíamos. Lo felicito. Pero realmente cuando todos estamos en este barco, en donde hay un proceso, es complicado decir estas cosas. Decir que no tienes problemas en la vida cristiana es muy, muy complicado. Y el apóstol Pablo pasó situaciones, ya hemos visto, pero me llama la atención el versículo 12. Dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. O sea, él sabía, él entendía que no era fácil seguir al Señor, que no era fácil ser moldeado al carácter y semejanza, pero no era la excusa para quedarse ahí estancado y no pelear, porque se trata de pelear, hermanos, pero no pelear como muchos piensan, no pelear por jerarquías, no pelear por posición, no pelear por conocimientos. Se trata de pelear una buena batalla. Entonces él dice, no es que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Esta palabra de perfecto habla de madurez, ¿sí? Algunos por excusas ponemos, bueno, es que yo no soy el apóstol Pablo. Por eso él sí pudo, hermanos, pero el Dios de Pablo es nuestro Dios. Cristo murió por Pablo y murió por nosotros también. Yo tengo a Cristo en mi corazón. ¿Tú tienes a Cristo en tu corazón? Hermanos, el Señor no cambia, es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él no cambia, Él es inmutable, no cambia. Él es el mismo. Y el apóstol Pablo dice, sí, yo avanzaba, batallaba. Pero dice aquí, no que lo haya alcanzado ya, o sea, no llegamos a plenamente a ser como el Señor, eso es una realidad. Pero no es excusa, hermanos, para no mover ni un solo dedo y pelear la buena batalla que tenemos nosotros. Él dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Pero vean lo que dice, sino que prosigo, o sea, sino que avanzo por ver si logro asir o tomar aquello por lo cual también fui también asido o tomado por Cristo. Les invito para que lean el versículo 13 si son tan amables.
Yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. No había ninguna presunción en él. Por tal motivo dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. O sea, no, hermanos, no pretendo ni siquiera eso. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Lean el 14. Exacto, es prosigo a la meta. Prosigo, hermanos. ¿Cuántos se han quedado en el camino en la vida cristiana? ¿Cuántos han regresado hacia atrás a Egipto? Y si pudiéramos hablar de estadísticas, pues sabemos que hay muchas personas, muchos cristianos que ya decidieron volver hacia atrás. Entonces, hermanos, el título les dije, ¿cómo pelear la buena batalla? Y quisiera desarrollar 3 puntos en este momento. Muchos cristianos no han entendido, no hemos entendido que la vida cristiana es una carrera, sí, una carrera que implica muchas veces situaciones muy difíciles y que por ende no es fácil. Muchas veces, hermanos, no es fácil mantenerse firme en las cosas de Dios. Si hablamos de flaquezas en cuanto a las cosas del Señor, yo creo que todos nosotros encabezamos ahí esa lista de que hemos bajado la guardia, hemos flaqueado en muchas ocasiones, pero hermanos, la decisión cada quien la va a tomar de quedarse ahí derrotado o levantarse con el poder de Dios. Esa es la diferencia, sencillamente. Algunos ya retrocedieron. Ahora, no hay que juzgarles de ninguna manera. Al contrario, hermanos, seguir orando por aquellos que han retrocedido. Pero tampoco conviene estancarnos con ellos, porque han decidido ya no avanzar. O sea, si ya no quieren seguir adelante, hermanos, nosotros nuestra responsabilidad es seguir orando y que cuando el Señor nos acerque con cuerdas de amor, recibirlos en amor, hacer la parte que nos corresponde, pero si tomaron una decisión de quedarse ahí, nosotros tenemos que avanzar, hermanos, porque hay una pelea, hay una guerra que tenemos que estar atendiendo. Entonces, ¿cómo pelear la buena batalla? Sería una muy buena pregunta. Y tengo 3 cosas solamente aquí, hermanos. Pudiera haber más. Pero ¿cómo pelear la buena batalla? ¿Saben ustedes que cuando una persona se dedica al deporte, no sé, del box, del karate, algo que tenga que ver con la autodefensa, con el ataque, no lo sé, pero si hablamos del box en particular, pues una persona luego se ve cuando sabe boxear. Pero esa persona no aprendió de la noche a la mañana. Definitivamente alguien tuvo que haberle enseñado algunas cosas. Cómo mantener la guardia, cómo esquivar, no lo sé, muchas cosas. Tuvo una preparación. No lo avientan luego a un ring para que lo agarren, ¿verdad? Tuvo que haber una preparación. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que tener igualmente una preparación de cómo pelear, pero pelear la buena batalla. Como dice aquí en la carta 2 Timoteo capítulo 4 versículo 7. He peleado la buena batalla. En primer lugar, ¿cómo pelear la buena batalla? Bueno, en primer lugar, hermanos, tenemos que identificar al enemigo que está frente a nosotros. Si no lo hacemos, esto habla de que no estamos conscientes de lo que estamos enfrentando. Estamos perdidos ahí en alguna forma y no estamos dando en el blanco, estamos dando tumbos en la vida cristiana, hermanos, realmente. O sea, que en lugar de disfrutar la vida cristiana, estamos por la calle de la amargura, cuando no debería de ser así. Miren, la respuesta ustedes la tienen. ¿Hay gozo en su corazón? ¿Sí?
Y si hay gozo en nuestro corazón, ¿por qué la vida cristiana la vemos de una manera a veces distinta? ¿Sí? Deberíamos de tener un gozo tremendo en nuestro corazón, hermanos, porque primeramente somos hijos de Dios. Segundo, Él tiene el control de todas las cosas. Tercero, pues sabemos que este lugar, este mundo no es nuestro hogar. Y otras cosas más que nos deben de motivar. Y nuestro Padre Celestial es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y hay muchas cosas más que nos debería de entrar en nuestro corazón y arraigarse fuertemente ahí para ver la vida cristiana de otra forma. Muchas personas ven la vida cristiana muy aburrida, muy rutinaria, muy religiosa. No se diga a los jóvenes, porque los jóvenes en ese dinamismo que se les distingue, porque alguna vez usted y yo fuimos jóvenes, resulta que ellos ponen mucho énfasis o mucha atención en estas cosas. ¿Sí? Pero no es excusa tampoco, hermanos, ¿verdad? Creo que debemos de estar convencidos, como dice el apóstol Pablo, en nuestra propia mente, de que lo mejor que tenemos es a Cristo en nuestro corazón y buscar las cosas de Dios, como Él quiere, no como las personas quieren. Entonces hay que identificar al enemigo que está frente a nosotros, hermanos. Y tenemos 3 enemigos en particular. Uno de ellos, indudablemente, es la serpiente antigua, el diablo, Satanás, el padre de la mentira. Es el mismo, pero tiene diferentes títulos, diferentes nombres. Él es el enemigo que está frente a nosotros en muchas ocasiones. Otro enemigo es el mundo. El mundo, hermanos, pero cuando habla del mundo no se refiere al globo terráqueo, sino al sistema que impera en este mundo. Porque la Biblia no se contradice cuando dice el Señor en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y 1 Juan 2:15 dice, no améis. Hay una gran diferencia. Cuando habla el Señor, de tal manera amó Dios al mundo, se refiere a las personas en particular, porque Cristo ama a todas las personas. Para Él no hay acepción de personas. Pero cuando dice acá, habla del sistema que impera, y quien gobierna este mundo, hermanos, precisamente es el diablo. Él es el príncipe de este siglo. Entonces, y el otro enemigo que debemos de identificar, hermanos, estamos hablando cómo pelear la buena batalla, pues es sencillamente la carne. La carne. Ahí tenemos 3 enemigos, y estos 3 enemigos tienen un enfoque de lucha hacia ellos de carácter, noten ustedes, espiritual. Vayan por favor ahí a la carta de Efesios, capítulo 6. Efesios capítulo 6, un versículo que hemos estudiado ya varias veces, pero otra vez, hermanos, sería importante. Dice ahí el versículo 12, porque no tenemos lucha, dice la Biblia, contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes, ¿qué dice? Espirituales de maldad en las regiones celestes. Hermanos, estos 3 enemigos tienen un enfoque de lucha hacia ellos de carácter espiritual. Hermanos, la lucha no es entre nosotros. Tristemente lo hacemos. Peleamos unos a otros. Nos insultamos unos a otros, no nos sabemos sobrellevar unos a otros, tal parece que traemos pleito casado unos con otros, y eso hace que nuestra vida cristiana, espiritualmente hablando, se vaya debilitando. ¿Por qué hay tantos pleitos en el hogar? ¿Por qué el esposo y la esposa pleitean constantemente? ¿Por qué los hijos constantemente? Ahora, hermanos, los problemas son inevitables, ya lo hemos dicho. O sea, es imposible que no existan problemas en el hogar. Sí hay problemas. Pero cuando nosotros nos aferramos a las promesas del Señor y entendemos que estamos pasando por una batalla, hay una guerra,
Yo creo que esto nos va a ayudar a que el Señor tome más el control de nuestras vidas, para que esos círculos viciosos que hay muchas veces en el hogar ya no sean de la misma manera. ¿Ustedes creen que esto sea posible, hermanos? Sí es posible en el Señor. Claro que sí, sí es posible, pero si no entendemos y no identificamos al enemigo, entonces ¿cómo podemos pelear la buena batalla a la cual el apóstol Pablo se está refiriendo? ¿Cómo, hermanos? No se puede, no se puede. El diablo, hermanos, dice la Biblia en 1 de Pedro capítulo 5 versículo 8, vayan por favor ahí. 1 de Pedro 5, 8. Dice ahí la escritura: sed sobrios y velad. Muchas gracias, hermanos. Este es un enemigo espiritual. Y nos dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, hermanos, no son las personas, los enemigos, no es tu esposa, no es tu esposo, no son los hijos, no es tu jefe en el trabajo, ellos no son los enemigos. El enemigo, dice, es el adversario, el diablo. Y anda como león rugiente alrededor buscando a quien devorar. Este es uno de los enemigos, hermanos, que tenemos que tener en mente. Porque el diablo ciertamente aprovecha muchas cosas para debilitar al cristiano. Pero necesitamos identificar cuando el diablo está atacando, hermanos. ¿Sí? Necesitamos identificar esto. En Efesios capítulo 4, versículos 26 y 27, dice ahí, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro. Y el versículo 27 dice, ni deis lugar al diablo. O sea que el diablo, hermanos, aprovecha las oportunidades que muchas veces nosotros como cristianos le damos. Cuando peleamos unos con otros, cuando nos enojamos unos con otros, cuando en el hogar predomina el pleito, la desaveniencia y todo eso, ¿saben lo que están haciendo? O lo que estamos haciendo, dejar puertas abiertas. Le estamos dando lugar al diablo. Y hay veces, hermanos, también que debemos identificar cuando el diablo está atacando, porque el diablo no es omnipresente. Hay veces que le queremos echar toda la culpa al diablo. ¿Y saben qué, hermanos? Tampoco esto es por ahí. A veces el diablo dice, yo ni en cuenta, tú solito, tú solo, porque no has entendido, porque no has querido. Y el diablo está a distancia. El diablo aprovecha las oportunidades, desde luego que sí. Y una oportunidad que él aprovecha es cuando el cristiano en su vida espiritual está totalmente débil. Débil. ¿Qué quiere decir débil, hermanos? No ora, no lee, no sirve, no asiste a la iglesia. Y si tú estas 4 cosas no las haces en tu vida, o no te empeñas, no te esfuerzas, presa fácil para que el enemigo empiece a hacer mella en tu propia vida, y al rato vas a formar parte de las estadísticas de todos aquellos que se han alejado de las cosas del Señor y que hoy están viviendo terriblemente, hermanos. Sí, a lo mejor puede haber dinero en el bolsillo, pero su corazón está triste. Sí, pueden tener, pero su corazón está triste, porque solamente Cristo satisface las necesidades más importantes. Así es de que, hermanos, el enemigo hay que identificarlo. El diablo, el mundo. Primera de Juan 2:15, ¿qué dice la Escritura, hermanos? No améis al mundo, ni las cosas que están en este mundo. Varias veces se ha predicado de este versículo. No améis al mundo. Hermanos, el mundo y el sistema tiene una fuerza tremenda de atracción, sobre todo para nosotros los creyentes. Hermanos, es más fácil seguir la corriente de este mundo que remar contra corriente. Es más fácil, hermanos. Y muchas veces nosotros no identificamos esto. ¿Cómo darse cuenta que el mundo está jalándote más hacia el sistema? Pues fácil, hermanos. Lo que les decía, ya no quieres orar,
ya no quieres meditar en la palabra, no quieres asistir a la iglesia, y si vienes porque te obligan, o vienes con otro enfoque. Pero no se diga de un concierto, no se diga de un baile, no se diga de un partido de fútbol, no se diga de algo que, wow, esto sí me atrae. Lo de allá, como que son un poco aburridos, como que son un poco exigentes, como que, ¿sabes por qué, hermanos? Porque sencillamente el mundo te atrae más que las cosas de Dios. Y esto es lamentable, hermanos, pero cada quien vamos a dar cuenta, definitivamente. Cada quien va a experimentar, o por obediencia o por desobediencia, algunas cosas. El mundo. La carne, hermanos, es otro enemigo. En Romanos capítulo 8, ¿qué dice la palabra de Dios? Romanos capítulo 8. Bueno, ahí nos habla muchas cosas de lo que referente a la carne, pero vean el versículo 5. Romanos capítulo 8, versículo 5. Dice la palabra de Dios así. Déjenme llegar. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Lean el 6. Y sucesivamente, hermanos, nos habla en la Biblia de que debemos de identificar este enemigo. Creo que este enemigo, hermanos, es muy poderoso. Demasiado poderoso. Ojo, hermanos, ojo, la carne a la verdad del Espíritu está dispuesto, pero la carne es débil, hermanos, la carne es débil. Bueno, para ir rápido, hermanos, por el tiempo que nos queda. ¿Cómo pelear la buena batalla? Número 1, identificar al enemigo. Número 2, entendamos, hermanos, que Dios pelea nuestras batallas. Esto es muy importante. Solo un versículo, una porción en Deuteronomio 20, hermanos. Deuteronomio 20. Dios pelea nuestras batallas. Dice aquí la palabra de Dios, Deuteronomio 20, versículos 1 al 9. Dice, cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de tierra de Egipto. Y cuando os acerquéis para combatir, se pondrá en pie el sacerdote y hablará al pueblo, y les dirá, oye Israel, vosotros os juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos, no desmaye vuestro corazón, no temáis, ni os azoréis, ni tampoco os desalentéis delante de ellos. Y el 4, léanlo. Dice la Biblia en Romanos 8:31, ¿qué diremos a esto? Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero la pregunta es, ¿lo crees? Esa es la pregunta, porque hablamos de pelear una buena batalla. Y por último, hermanos, en último lugar, ejerce aún más tu fe. Es decir, tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a entender o a ejercer más esta fe, hermanos. No podemos pelear la buena batalla si no ejerces aún más la fe. Cree en esperanza contra esperanza, hermanos. Esto lo vemos en Romanos capítulo 4 cuando habla de Abraham, cuando dice, y creyó a Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Y dice que creyó en el versículo 18 de Romanos 4, en esperanza contra esperanza. Creyó que había esperanza, hermanos, en donde ya no había esperanza. Imagínense hasta qué grado, hermanos, creyó que había esperanza en donde ya no la hay. No solamente por el hecho de que Dios le prometió que de él haría una gran nación y saldrían multitudes de él, sino aún por el mismo hecho de que cuando Dios le pidió a su único hijo, contundentemente él dijo, iremos allí al monte Moria, iremos allí, adoraremos y volveremos. Creyó en esperanza contra esperanza, hermanos. Nosotros, hermanos, tenemos que ejercer aún más nuestra fe para pelear esa buena batalla. Pídele al Señor que aumente tu fe, como aquel hombre que le dijo, Señor, ayuda
mi incredulidad. Cuando los discípulos le dijeron, Señor, aumentanos la fe. Hermanos, las batallas sí se ganan con la ayuda de Dios. Se ganan buscando y dependiendo de Dios. Se ganan de rodillas, esto es la oración. Se ganan fortalecidos espiritualmente y esto a través de la palabra de Dios. Hermanos, el apóstol Pablo pudo haber dicho estas palabras: he peleado la buena batalla. ¿Cómo estás tú delante de Dios referente a esa buena batalla? ¿Estás perdiendo, hermano? ¿Estás retrocediendo o estás avanzando una milla más? Es muy importante que entendamos que esta batalla está latente en cada cristiano, pero la diferencia la va a hacer aquel que se rinda y vuelva hacia atrás, o aquel que diga, yo creo que el Señor está conmigo, porque Él dijo, no te dejaré y no te desampararé. Dios los bendiga, hermanos. José, creo que está prendido. Amén, mis hermanos. Gracias.